Este eres tú, Aurelio Mendoza Carrillo. Tienes 57 años, las manos agrietadas por décadas de trabajo bajo el sol de Michoacán, y esta mañana encontraste un papel doblado debajo de la puerta de tu casa. 20 palabras que cambian todo. Tienes 7 días para pagar 200,000 pesos o tu familia va a conocer lo que es el infierno. No hay firma, no hace falta. Todos en la región saben quién deja este tipo de mensajes. Guardas el papel en el bolsillo de tu camisa, el mismo bolsillo donde tu padre guardaba los recibos de las primeras cosechas de este rancho hace más de 40 años, y miras hacia los campos de limón que se extienden hasta donde alcanza la vista. 43 hectáreas. El trabajo de 3 generaciones. Todo lo que tienes y todo lo que eres. Y mientras el sol termina de salir sobre la Sierra Madre, mientras el rocío todavía brilla sobre las hojas de los árboles que plantaste con tus propias manos, tomas una decisión que va a determinar cómo termina esta historia. No te vas a ir, no vas a pagar, y no vas a quedarte callado. Lo que vamos a explorar hoy no es una celebración de la violencia ni un llamado a que nadie tome las armas. Es un análisis documentado de una realidad que afecta a miles de familias rurales en México, de las decisiones imposibles que enfrentan cuando el Estado está ausente y de las consecuencias que llegan sin importar qué camino se elija. Tu rancho se llama El Limonal. Aunque ese nombre no aparece en ningún mapa oficial, está en una zona de tierra caliente que los michoacanos conocen bien, pero que rara vez sale en las noticias hasta que algo terrible sucede. Para llegar desde la carretera principal hay que recorrer 14 kilómetros de terracería que en temporada de lluvia se vuelve intransitable. Esa ubicación remota fue durante décadas una bendición. Significaba tranquilidad, privacidad, la posibilidad de criar a tus 4 hijos lejos del ruido. Ahora entiendes que también significa aislamiento, que cuando algo pasa aquí, la ayuda más cercana está a 40 minutos de distancia, si es que llega. Tu abuelo Sebastián llegó a estas tierras en 1938 con las manos vacías y la promesa del reparto agrario. Los primeros años fueron de pura sobrevivencia, maíz y frijol para comer, unas cuantas gallinas, una vaca flaca. Pero tenía visión. Notó que el calor húmedo de la región era perfecto para el limón. Compró las primeras semillas con dinero prestado, las plantó el mismo día, las regó durante años antes de ver la primera cosecha significativa. Cuando murió en 1973, dejó un rancho productivo de 20 hectáreas y una lección que se repetiría en la familia como un rezo. La tierra no se vende, la tierra no se abandona, la tierra es lo único que realmente te pertenece. Tu padre Emilio duplicó el tamaño del rancho. Compró terrenos a vecinos que se iban a buscar fortuna al norte. Invirtió en sistemas de riego cuando todos dependían de las lluvias. Construyó la casa donde nacieron tus 4 hijos. Pagó impuestos religiosamente cada año, convencido de que eso era parte del trato entre ciudadanos y el Estado que supuestamente los protegía. Murió en 2005, tranquilo en su cama, sin sospechar lo que vendría después. Tú heredaste la tierra y la filosofía. Seguiste expandiendo, modernizando, reinvirtiendo. Compraste una camioneta para llevar la cosecha directamente a los centros de acopio. Contrataste familias enteras que dependían del limonal para su sustento. Enviaste a tus hijos a estudiar a Morelia. En los buenos años, el rancho generaba casi 2 millones de pesos anuales. No eras rico según los estándares de la ciudad, pero para tierra caliente eras próspero. Y esa prosperidad, entenderías después, te pintó un blanco en la espalda. Si estás viendo esto desde alguna zona rural de México, probablemente reconoces esta historia. Generaciones construyendo algo con sudor y sacrificio. Cuéntame en los comentarios de qué parte del país nos ves, porque esta realidad se repite en Guerrero, en Tamaulipas, en Jalisco, en prácticamente cualquier estado donde el campo produce riqueza.
Los primeros rumores llegaron alrededor de 2010. Productores en municipios vecinos recibían visitas de personas que exigían pagos mensuales a cambio de protección. La palabra que usaban era cuota, un término que sonaba casi empresarial, como si fuera simplemente otro costo de operación. Al principio, las cantidades eran modestas, 5,000, 10,000 pesos mensuales, suficiente para doler, pero no para destruir. Muchos pagaron sin chistar. Otros vendieron sus tierras a precios de nada y se fueron. Unos cuantos se negaron. Sus historias se contaban en voz baja como advertencias. Tú observabas con indignación y negación. Indignación porque personas trabajadoras estaban siendo despojadas del fruto de generaciones. Negación porque querías creer que tu rancho estaba lo suficientemente alejado, que tu producción era lo suficientemente pequeña, que de alguna forma la marea no llegaría hasta el limonal. Esa negación te compró 4 años de paz relativa, 4 años trabajando como si nada estuviera cambiando a tu alrededor. La primera visita directa fue en febrero de 2014. 3 hombres en una camioneta negra sin placas se estacionaron frente a tu casa un martes por la tarde. Hablaron con cortesía estudiada, como vendedores ofreciendo un servicio. Explicaron que ofrecían seguridad a los productores de la zona, que los tiempos estaban difíciles, que por una módica contribución de 30,000 pesos mensuales podían garantizar tranquilidad total. Les dijiste que lo ibas a pensar. Cada excusa que diste fue recibida con sonrisas pacientes, como si ya hubieran escuchado las mismas palabras cientos de veces. Antes de irse, el líder te dio un número de teléfono y dijo que esperaban tu llamada antes del fin de semana. No llamaste. Pasó el fin de semana. Pasó una semana. Cada día, sin consecuencias, te convencía un poco más de que quizás habías encontrado la forma de escapar sin tomar ninguna decisión difícil. La segunda visita fue diferente. Llegaron de noche, cuando solo quedabas tú, tu esposa María Elena y tu hijo menor Emiliano, que había regresado de Morelia para ayudar con la cosecha. Esta vez eran 5. Esta vez las armas eran visibles. Esta vez no hubo cortesía. La cantidad ahora era 50,000 pesos mensuales. El retraso había generado intereses. Tenía hasta el viernes para entregar 100,000 pesos. Si no pagabas, empezarían por quemar los campos, después la casa. Y si todavía no entendías, había formas que preferían no explicar en voz alta. María Elena lloró esa noche. No por miedo a lo que pudieran hacerle a ella, sino por la impotencia de ver cómo todo lo que habían construido estaba siendo amenazado por personas que no habían trabajado ni un solo día bajo ese sol. Tu hijo propuso vender, mudarse a Morelia, empezar de nuevo. Pero tú conocías los números. Vender significaría aceptar una fracción del valor, probablemente a compradores cómplices de los mismos que te extorsionaban. Y empezar de nuevo a los 57 años, sin la tierra que era lo único que sabías trabajar, parecía menos una opción que una forma lenta de rendirse. Dale like si entiendes por qué esta decisión no era tan simple como parece desde afuera. Porque juzgar las opciones de otros es fácil cuando no eres tú quien tiene que vivirlas. Los siguientes 3 meses fueron de resistencia silenciosa. No pagaste, no contestaste las llamadas, no reportaste nada a las autoridades porque sabías que a veces el reporte terminaba llegando a oídos de las mismas personas contra las que reportabas. Simplemente seguiste trabajando, cosechando, llevando el limón a los centros de acopio. Era una estrategia basada en la esperanza irracional de que quizás te olvidarían, de que encontrarían blancos más fáciles. Las represalias llegaron gradualmente. Primero una cerca cortada, animales sueltos, rumores en el pueblo diseñados para ahuyentar a tus trabajadores. Después cosas más serias. Una camioneta quemada a la entrada del camino a tu propiedad. Llamadas donde nadie hablaba, pero alguien respiraba del otro lado durante minutos antes de colgar. Tu hijo menor empezó a dormir con un machete junto a la cama,
Una imagen que te rompía el corazón porque recordabas cuando dormía abrazado a un oso de peluche que le había regalado su abuela. Fue entonces cuando empezaste a hablar con otros productores en situaciones similares. Reuniones discretas en casas de confianza. Descubriste que no estabas solo. Docenas de familias enfrentaban las mismas presiones. Algunos ya pagaban y se ahogaban bajo cuotas que no dejaban de aumentar. Otros resistían como tú. Y unos pocos se estaban organizando en grupos de autodefensa, armados con escopetas de cacería y la desesperación de quien no tiene nada que perder. La tentación de unirte era fuerte, pero habías escuchado cómo terminaban estas resistencias. A veces funcionaban temporalmente, pero frecuentemente escalaban los conflictos a niveles sin retorno. Decidiste mantener distancia, una decisión que después te preguntaría si fue la correcta. El papel debajo de la puerta llegó el 23 de marzo de 2015. Habías sobrevivido más de un año sin pagar, algo que en retrospectiva parece imposible. 200,000 pesos en 7 días, más de lo que el rancho generaba en 4 meses. Una cantidad imposible sin destruir todo lo que llevabas un año intentando proteger. Los 7 días que siguieron fueron los más largos de tu vida. Mandaste a María Elena y a Emiliano a Morelia. Ella no quería irse, pero la convenciste de que era temporal, que ibas a arreglar las cosas. No le dijiste que estabas mintiendo. Que sabías que probablemente no había forma de arreglar nada. Que le estabas mandando lejos porque lo que viniera no quería que ella lo presenciara. Te quedaste con 2 de tus trabajadores más leales, hombres que conocías desde niños, que habían crecido en el limonal junto a sus padres. Les ofreciste la oportunidad de irse. Se quedaron. Dijeron que tu padre les había dado trabajo cuando nadie más lo haría, que tu abuelo había sido padrino de bodas de sus abuelos, que la lealtad se paga con lealtad. Sus palabras te conmovieron hasta las lágrimas, pero también te llenaron de culpa anticipada por lo que quizás les iba a pasar. El 6.º día contactaste a un periodista de un medio regional. Le contaste todo. Los nombres, las fechas, los montos, los métodos. Le diste copias de las notas que habías guardado durante más de un año documentando cada amenaza, cada represalia. Te prometió que iba a publicar la historia. Le agradeciste sin mucha esperanza. Habías visto suficientes historias de periodistas valientes que publicaban la verdad y nada cambiaba, excepto que ahora también ellos estaban en peligro. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que enfrentan las comunidades rurales en México, porque estas historias necesitan ser contadas aunque sean difíciles de escuchar. El 7.º día amaneció nublado, algo raro para esa época del año en tierra caliente. Desayunaste solo, huevos con frijoles que preparaste tú mismo. Caminaste por los campos de limón tocando los árboles que habías visto crecer durante décadas, los que tu padre plantó y tu abuelo soñó. El olor del limón en el aire era tan familiar que formaba parte de tu identidad, inseparable de tus recuerdos más tempranos, de todo lo que significaba ser Aurelio Mendoza en el limonal. No tenías el dinero, no ibas a conseguirlo y no ibas a irte. Cualquier análisis racional indicaba que lo sensato era abandonar el rancho, preservar la vida. Pero algo en ti se negaba a darles esa victoria. Algo sentía que irse sería traicionar a tu abuelo, a tu padre, a todas las generaciones que construyeron esto con la certeza de que era permanente. Algo que prefería enfrentar lo que viviera de pie. En tu tierra, que pasar el resto de tus días sabiendo que habías huido. Quizás era orgullo, quizás era necedad, quizás era la única forma de dignidad que te quedaba en una situación diseñada para quitarte toda dignidad. Llegaron después del atardecer, cuando el cielo todavía tenía ese color anaranjado que siempre te gustó. Era más de lo que esperabas. 2 camionetas, al menos 8 personas. No hubo conversación, no hubo negociación, no hubo oportunidad de explicar. Lo que pasó en las siguientes horas no corresponde a este video detallarlo. No por censura, sino porque hay dolores que no se convierten en entretenimiento.
y porque lo que importa no son los detalles, sino lo que representan. Lo que sí podemos decir es que no te rendiste, que los dos hombres que se quedaron contigo tampoco se rindieron, que cuando el sol salió la mañana siguiente, el rancho seguía ahí, los árboles seguían ahí, pero tú ya no estabas. Tu cuerpo fue encontrado por trabajadores que llegaron sin saber lo que había pasado. La noticia alcanzó Morelia antes del mediodía. María Elena se enteró por una llamada que ningún ser humano debería recibir jamás. Si tú también piensas que estas historias merecen ser contadas aunque sean dolorosas, déjamelo en los comentarios, porque el silencio solo beneficia a quienes causan el daño. El funeral fue 3 días después. Asistieron más de 200 personas que recordaban a tu padre, a tu abuelo, a la familia Mendoza que siempre fue parte del tejido de la región. El periodista publicó la historia esa misma semana. Generó cierta atención. Algunos titulares, declaraciones oficiales prometiendo investigaciones que hasta hoy no han producido resultados. Tu caso se convirtió en una estadística más. El rancho pasó a manos de tu esposa y tus hijos. Intentaron mantenerlo funcionando durante meses, pero las amenazas continuaron. Un año después, María Elena vendió. El comprador pagó menos de la mitad del valor real. Nadie preguntó quién era ni de dónde venía su dinero. 3 generaciones de trabajo Mendoza desaparecieron de los registros como si nunca hubieran existido. Esta historia representa lo que enfrentan miles de familias en el México rural. El desplazamiento forzado por conflictos con grupos criminales afecta a decenas de miles de personas cada año. Productores que trabajaron la tierra durante generaciones se ven obligados a abandonar, vender a precios injustos o enfrentar consecuencias que nadie debería enfrentar. Las cifras oficiales subestiman el fenómeno porque muchas familias no reportan, temerosas o desconfiadas de autoridades que no han podido protegerlas. Los factores que lo hacen posible son claros. La ausencia del Estado en regiones remotas, la rentabilidad de las extorsiones agrícolas en zonas que producen cultivos de alto valor, la impunidad casi total y la falta de alternativas reales para las víctimas, atrapadas entre pagar lo que no pueden, abandonar patrimonios que representan vidas enteras, o resistir con consecuencias conocidas. Lo que tu historia ilustra es el fracaso de un pacto social que garantiza protección a cambio de obligaciones cumplidas. Tú pagaste impuestos toda tu vida, respetaste las leyes, generaste empleo. Y cuando necesitaste que el Estado cumpliera su parte, no estuvo ahí. María Elena vive ahora en Morelia, en una casa pequeña cerca de 2 de sus hijos. Tiene 71 años. A veces cocina platillos que llevan limón de Michoacán comprado en el mercado, sin saber si viene de tierras que alguna vez fueron suyas. Cuando le preguntan por ti, dice que fuiste un hombre terco que nunca supo cuándo retirarse. Lo que dice con una mezcla de reproche y orgullo que solo entiende quien amó a alguien profundamente imperfecto durante décadas. Tu hijo Emiliano trabaja en una empresa de exportación agrícola en Guadalajara. A veces maneja por rutas que pasan cerca de donde estaba el limonal, pero nunca se detiene. Tiene 2 hijos propios. A ninguno piensa enseñarle a trabajar en el campo. Estas no son historias abstractas sobre violencia lejana. Son retratos de personas reales enfrentando dilemas imposibles, viviendo y muriendo en un país que prometió protegerlos y no cumplió. No hay respuestas fáciles ni finales felices garantizados. Solo queda la necesidad de seguir contando, de negarse a que el silencio las borre, de insistir en que cada vida perdida merecía algo mejor. Si este tipo de contenido, que va más allá de los titulares, te resulta valioso, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Nos vemos pronto.